Dentro de buenas tardes. Tardes, ingeniero. Buenas tardes. Bien, creo que ya vamos a terminar lo que es el contenido. De ahí solo nos quedamos con el software y proyecto de exposición. Voy a comenzar a proyectar. Ya, bueno, ayer subimos los documentos para el proyecto de exposición. También se los mandé por la plataforma. Para entrar en la plataforma, para ver dónde están los documentos, pues están en la parte de ser parcial, porque realmente el proyecto de exposición es realmente de ser parcial. Entonces ahí está ubicado las carpetas, está el PDF con grupos de exposición, y de ahí pues cada quien se asegura qué grupo es, y ese es el plano que van a bajar de esta otra carpeta que dice proyecto de exposición. En los planos pues está la información, hay rutas, hay consumos, hay distancias. Entonces de ahí se puede sacar información. Entonces descárguenlo y revísenlo, vean qué información hay, si lo que hay es suficiente, si no pues se hacen las consultas que se tengan que hacer. Entonces ya pueden ir revisando esa parte. La exposición pues es para el final de periodo. Esta semana terminaríamos con lo que es aire comprimido, si todo sale bien. Y la otra semana sería el examen, posiblemente sea el lunes. Y de ahí pues nos quedamos con el software de diseño que vamos a aprender a usar. Y esto creo que nos podría llevar una semana. Y una semana después, no, como 2 semanas puede ser que nos lleve. Luego creo que tendríamos bastante tiempo ahí para ir viendo los proyectos de cada quien, consultas, revisando los planos. Entonces, las exposiciones serían la última semana antes del examen, o incluso la semana del examen también lo podemos usar para exposiciones. El parcial pasado lo que hicimos fue que se preparaban en un horario, bueno, que mejor conveniencia para los grupos, se graban en la exposición y luego pues nos comparten el link de video y revisamos el video. Consultas pues por el WhatsApp y revisamos el informe. Todos tienen que exponer, todos los del grupo tienen que exponer la parte que les corresponde, y el informe pues uno solo por grupo. Ese pues lo vamos a dejar para el final del periodo. Ahorita pues vamos a terminar lo que es el ejercicio. Estuvimos viendo una red neumática, suministro de aire comprimido. Teníamos una red sencilla con un cuarto de compresores por esta parte de acá abajo. Teníamos la ruta principal, varias derivaciones. Habíamos hablado que a diferencia de sistemas de agua, de bombeo, nosotros en aire comprimido consideramos lo que son cabezales. Por ejemplo, aquí no es necesario ir reduciendo después de cada ramal, sino que considero todo esto como un cabezal. Cabezal, pues que tenemos una línea principal y tenemos varias derivaciones. Como aquí tenemos pues 10 derivaciones. Entonces consideramos todo ese cabezal como uno solo, o sea, solo diámetro. Luego también, cada uno de estos ramales también se puede considerar un cabezal porque cada uno tiene sus ramificaciones. Y por último tenemos el área de mantenimiento, donde también teníamos otro cabezal.
con varias derivaciones. Entonces, con ese concepto fue que hicimos la separación de tramos. Hablamos que el tramo 1 iba a comenzar desde la salida del compresor y iba a terminar antes del primer ramal. El segundo tramo iba a ser del primer ramal hasta el último ramal. Y el último tramo iba a ser del 3 al punto final en el cuarto de mantenimiento. También ya definimos los diámetros. Ya hemos definido, si recuerdo, 1,5, 3/4 para estos ramales pequeños. Y creo que el principal había quedado de 4. Sí, ahí está, de 4. Entonces, nos hacía falta definir la caída de presión y ese procedimiento pues lo hacemos igual que el ejemplo que vimos en la clase. Solo que, pues, como ahora los sistemas van a ser muy grandes, ahora tenemos que auxiliarnos, o los mejores auxiliarnos mediante tablas hechas en Excel, mediante gráficos, mediante tablas que nos pueden ayudar a hacer los cálculos. Una de las tablas, pues ya la hemos estado usando, que es la que nos permite dimensionar las tuberías y también calcular las tuberías de presión. Pero en este caso, que ya tengo varios tramos, el ejemplo que hicimos era de un solo tramo y ahí teníamos todos los equipos. Ahora tenemos varios tramos, entonces hay que ir calculando las pérdidas de cada tramo y luego sumar. Para cada tramo, pues tenemos que calcular la pérdida por fricción y sumarle las longitudes equivalentes por accesorios. Y eso, pues, con eso calculamos la pérdida de fricción final. Y luego pasamos al siguiente tramo y hacemos lo mismo. Pérdida por fricción y luego le sumamos las pérdidas por accesorios. Por último, lo que nos va a hacer falta es otro tipo de pérdidas que no sean fricción ni accesorios. Los accesorios pues son pérdidas secundarias. Entonces, ¿qué nos quedan? Pues solamente nos quedan las pérdidas generadas por los equipos. Por acá, voy a regresar al layout. En el nuevo, bueno, en el layout que estamos viendo y aquí ya agregué pérdidas que generan. Estas pues son pérdidas así un poco al azar, solo por cuestión de aprendizaje. Lo mejor sería irse al catálogo de un secador y ver un secador para, ¿qué flujo era? Era 618 SCFM. ¿Cuál es la pérdida? También un tanque acumulador, ¿cuál es la pérdida? Y los filtros para una conexión de 4 pulgadas y una capacidad de 618 CFM, ¿cuál es la pérdida? Imaginemos que esa parte ya la pasamos y encontramos que los filtros tienen una pérdida de 0.5 PSI, el tanque acumulador tiene una pérdida de 1 PSI y el tanque, el secador también tiene una pérdida de 2 PSI. Entonces tenemos todos los datos. ¿Cómo armé yo la tabla? Esta pues tabla creo que sí ya la subí a la plataforma también, la pueden usar para sus proyectos y en caso, yo asigno los proyectos todos para bombeo de agua, pero si alguien quiere hacer de aire comprimido, pues no hay problema. Y después de así, pues esta tabla les pudiese servir. O si no, pues lo guardan para ya cuando se gradúen y necesitan repasar aire comprimido, pues si cabe la casualidad que van a un ambiente donde se dedican a aire comprimido, pues pueden usar estos conceptos. ¿Qué es lo que yo hice? Evalué tramo por tramo, y similar que en bombas y compresores. El primer tramo, del 1 al 2, yo lo llamé el tramo de la salida del compresor, pasando por el secador, los filtros, hasta llegar a la primera ramificación. Eso nosotros encontramos que era un diámetro de 4 pulgadas. Entonces yo lo coloqué por aquí. 4 pulgadas y cuál era el flujo, eran 618 SCFM. Eso lo sacamos pues de la tabla que usamos de requerimientos. Como es el principal, pues por ahí va a ir el total, la totalidad de flujo, 618 SCFM. Bien, tenemos un diámetro de 4 pulgadas. Recordemos que vamos a calcular la pérdida por fricción. Y la pérdida por fricción, la fórmula es muy similar a bombas, que es un coeficiente de fricción por una longitud entre 1000. En este caso va a ser entre 1000. ¿Por qué va a ser entre 1000? En lugar de 100 como en bombas, porque el coeficiente de fricción de las tablas nos la están dando por cada 1000 pies de longitud. Y estas tablas son las que ya hemos estado utilizando. Esta me da una pérdida, por acá abajo está,
es una pérdida por cada 1000 pies de longitud. Entonces, estos valores que están aquí es la pérdida en una longitud de 1000 pies. Bien, esa parte pues la vimos la clase anterior. ¿Cuál era la pérdida? O mejor dicho, ¿cuál es la pérdida para un diámetro de 4 pulgadas y 618 SCFM? Nos vamos a la tabla. Tenemos que ubicarnos primero según la tabla, según la presión que estamos trabajando. Estamos trabajando con una presión inicial de 100 libras o 100 PSI. Entonces estamos bien en esta tabla. Ubicamos el diámetro de 6 pulgadas y, perdón, de 4 pulgadas y buscamos 618 SCFM. Está más o menos por esta parte. Entre 0.79 y entre 0.79 y 1.09. Entonces nosotros aquí interpolando encontramos 1.03. La longitud, ¿cómo encontramos la longitud? Pues parece que recurrir al plano, a la YAU, empezamos a medir. Con las herramientas pues del software, en este caso AutoCAD, o si es un proyecto real y quieren evaluar la pérdida, pues tocaré ir al campo y empezar a medir con algún medidor de distancia y ver qué distancia hay desde la salida del compresor hasta la primera ramificación. Y esta es longitud total, ya sea longitud horizontal y también cambios de altura. Todo eso lo tenemos que sumar. Entonces tenemos que sumar este tramo hasta el secador, más el tramo al tanque, del tanque al filtro, y luego del filtro hacia la primera ramificación. Debemos tomar en cuenta también que, bueno, para esto sí hay que tener algún manual o catálogo de los equipos y saber si se suministran por arriba o se suministran por un lado. Porque también si se suministran por un lado, puede ser que sea por la parte inferior. Y si el secador es por la parte superior, quiere decir que esta tubería tiene que hacer un cambio de altura. Entonces, ese cambio de altura también hay que tomarlo en cuenta. También el tanque, hay que revisarlo porque puede ser que nos conectemos por la parte superior, pero salgamos por la parte inferior. Entonces, debemos tomar otro cambio de altura para volver a la altura de los filtros. Entonces, todas esas distancias hay que tomarlas en cuenta. En mi caso, después de sumar, bueno, el plano está en metros, tenemos que hacer la conversión a pies. Después de sumar, pues yo tuve una distancia de 214 pies. Y eso es la longitud de la tubería. Pero solo es la longitud de la tubería. Según conceptos, antes de aplicar la fórmula de pérdida por fricción, que es esta que, bueno, esta que yo tengo aquí, que nuevamente es el coeficiente por una longitud entre 1000. Pero la longitud que nosotros encontramos solo es la tubería, nos hace falta la longitud equivalente de los accesorios. ¿Qué accesorios tenemos? Bueno, primero todos esos accesorios van a tener la misma dimensión que la tubería, de 4 pulgadas, a menos que haya algunos reductores por ahí, cambios de diámetro, entonces tenemos que considerar esos cambios de diámetro. Y nos toca contabilizar. Yo contabilicé pues 4 válvulas con puertas de 4 pulgadas, perdón, 5 válvulas con puertas de 4 pulgadas. Pero podemos volver a hacer, volver a contabilizar. De repente pues me digan, no, ahí hay más, hay más. Por aquí pues nosotros tenemos que tener primero una válvula para conectarnos al compresor. Ahí va la primera. Otra válvula para conectarnos a la entrada del secador. Ya va la segunda válvula. Otra válvula a la salida. Otra válvula para conectarnos al tanque. Otra a la salida del tanque. Entonces ahí tengo las 5 válvulas. De repente, pues, aquí se complicaría un poco la instalación de los filtros o desmontar un filtro. Quizás sería bueno, pues, colocar otro par de válvulas por ahí. En lugar de 5, pues aquí serían 7. Esto pues yo cierro las tuberías, quito los filtros y después coloco los filtros nuevos. Si fuese así, entonces mi cantidad debería ser 7. ¿Qué otro accesorio? Pues tenemos el codo. Aquí yo contabilicé 9. Aquí sí toca un poco imaginarse los cambios de altura. Porque aquí, como yo lo veo, solo tengo cambios de dirección en forma horizontal. 1, 2, 3. Pero si también contabilizo los cambios de altura, aquí yo debería tener otro codo adicional.
Igual aquí, como salgo en la parte inferior del tanque, yo debería tener otro codo adicional. Entonces, esa es parte de conocer cómo se está haciendo la instalación. Entonces, aquí, de forma horizontal, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, a llegar a la ramificación 6 codos. Más los que podría considerar como cambios de altura, pues yo contabilicé 9 codos. Luego, tenemos estas T de 4 pulgadas. Porque yo contabilicé 8 T. Veamos que por aquí yo tengo unos símbolos. Este, por ejemplo, esa es una estación de drenaje. Esta estación de drenaje tiene una conexión de tubería que sale hacia abajo. Y para conectar esta tubería horizontal con una tubería que sale hacia abajo, pues formamos una T. Entonces ahí tenemos una. Tenemos otra T. Ya serían 2 T. Por acá abajo creo que hay otra. 3 T. También cuando tenemos arreglos de manómetros, nosotros tenemos que hacer un arreglo ahí con algunas T en caso de que las tuberías sean pequeñas. Entonces ahí yo sumé algunas T adicionales por respaldo, por cualquier problema. Entonces yo contabilicé 8 T. Ahora, esa solo es la contabilización de cuántos accesorios yo tengo en ese tramo desde 1 hasta 2. Ahora toca encontrar la longitud equivalente de cada una. Aquí yo ya encontré algunas longitudes, pero ¿de dónde las encontré? Entonces, para eso nos vamos a las tablas de pérdida de presión que nosotros les compartimos. Al final de la tabla está la tabla de pérdidas, o mejor dicho, de longitud equivalente de accesorios. Si vemos, no depende de la presión, solo depende de un diámetro. Pues esta longitud después se multiplica por el coeficiente y ese sí depende del flujo. Bueno, sí, mejor dicho, no depende del flujo del accesorio, solo depende del diámetro. Bien, entonces aquí tenemos válvulas con puertas, tenemos codos de radio corto, o tenemos T, tenemos codos de radio, este es radio largo, tenemos codos de radio corto, tenemos T, tenemos válvulas de ángulo. Estas trabajarían como una válvula check, o sea, una válvula antirretorno, y luego también tenemos una T cuando nos vemos a través del branch, y una válvula globo. Esta pues sería para diámetros muy pequeños. Bien, ¿qué era la primera accesorio que teníamos? Teníamos una válvula con puerta, mejor dicho, 7 válvulas con puerta. Esa válvula con puerta es de un diámetro de 4 pulgadas. Entonces buscamos aquí válvula con puerta, esta de aquí, la tercera columna. 4 pulgadas tiene una longitud equivalente de 2.35. Y este valor pues es el que colocamos acá. Codos, aquí pues yo consideré codos de radio largo, creo que lo consideré. Nos vamos a la tabla, buscamos el codo de radio largo. Y para 4 pulgadas, pues tiene una pérdida de 4.03. Aquí está. Y también las T's de 4 pulgadas. Solo que aquí, en la tabla, pues está unificado tanto el codo de radio largo como la T, en este caso en forma de rumbo. O sea, que pasa en forma lineal a través de la T. Y pues tiene la misma longitud equivalente, 4.03. Estas son las longitudes equivalentes de un codo, de una T, de una válvula. Tenemos que multiplicar por la cantidad. Pues aquí tenemos la ecuación en el Excel. Y este pues nos da la cantidad total de pies equivalentes de estos accesorios que están en esa tubería desde 1 hasta 2. Y esta longitud equivalente suma 84.96 pies. ¿Qué vamos a hacer con esa longitud? Se la vamos a sumar a la longitud de la tubería. Y vamos a tener una longitud total de 298.96 pies. Y esta sí es la longitud que voy a utilizar para la ecuación. Y aquí pues aquí lo tenemos en la forma de Excel. Coeficiente de fricción por longitud total entre 1000. Coeficiente de fricción pues ya lo hemos encontrado de la tabla. La longitud pues es la longitud de la tubería más longitud equivalente de accesorios y eso da un total de 0.31 PSI. Esto quiere decir que este tramo que tenemos en el layout, desde la salida del compresor, sin contar equipo, solo por tuberías y accesorios, desde 1 hasta este punto, tenemos una caída de presión de 0.31 PSI. ¿Qué nos falta? Evaluar el siguiente tramo.
Mismo procedimiento. El tramo de 2 a 3 comienza en este primer ramal y termina hasta este ramal. ¿Qué es lo que pasa con aire comprimido? Mencionamos hace un momento que aire comprimido, mejor dicho, la semana pasada, en aire comprimido no necesariamente vamos a considerar el 100% del flujo. Tenemos que considerar, o de la demanda, mejor dicho. Tenemos que considerar las coincidencias, es decir, que si tengo 100 equipos, pero si solo 60 trabajan al mismo tiempo, quiere que tiene una coincidencia de 60%. Entonces, si yo tengo una coincidencia, la desventaja es que yo no sé si en algún momento la coincidencia va a estar al inicio de la tubería o va a estar al final de la tubería. Entonces, para estar protegido, lo que hacemos es que consideramos todo el cabezal como una sola tubería con un solo flujo. Esto pues para estar cubiertos. Entonces, consideraríamos desde el tramo 2 hasta el tramo 3 el flujo total, en este caso 618. ¿Qué diámetro tenemos? Este creo que lo calculamos. También continúa de 4 pulgadas. Por lo tanto, todos sus accesorios también van a ser de 4 pulgadas. El coeficiente, pues, sería el mismo, porque está cumpliendo con el mismo flujo y el mismo diámetro. Longitud de tubería, esto es lo que nos hace falta. Para eso, pues, tenemos que venir a medir. Yo voy a utilizar, pues, las herramientas de AutoCAD. Voy a medir desde el primer ramal hasta el último ramal, que comprende este tramo y son 90 metros cabalitos. Entonces, voy a ingresarlo como fórmula para pasarlo a pies. Y tenemos una longitud de tubería de 295.2 pies. Nos hace falta los accesorios. Veamos si tenemos válvulas. Vámonos al plano. Vamos a ver que desde el primer ramal no tengo ninguna válvula. Yo no coloqué ninguna válvula. Entonces, este valor nos quedaría en 0. La cantidad de válvulas, ¿dónde va? Aquí. Codos, ¿cuántos codos tenemos? Veamos el plano, a ver si tenemos cambio de dirección o cambio de altura en todo el tramo. Pues en todo el tramo no tenemos cambios ni de altura ni de dirección. Entonces es una tubería lineal, completamente lineal. Tampoco tenemos codos. ¿Tenemos test? Test sí tenemos. Aquí tenemos nuevamente el símbolo de el drenaje. Pues aquí va una tubería hacia abajo y para conectarla con esta tubería horizontal, pues vamos a ocupar una T. ¿Cuántas de esas tenemos? 1, 2, 3, 3. Ya este es del tramo anterior. Tenemos 3 T's. Pero también esta tubería, para poderse conectar en esta, también vamos a ocupar una T, que es para una ramificación. Entonces a esas 3 T tenemos que sumarle cada T que va en cada ramal. Esto sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Más las 3 que ya teníamos, pues tenemos 13 T's. Vamos por acá. Como es el mismo diámetro, pues la longitud equivalente va a ser la misma. Y estas T's, con esta longitud equivalente, para una T de 4 pulgadas, produce una longitud total de 52.39 pies de longitud equivalente. Y esta longitud nuevamente se la vamos a sumar a la longitud de la tubería. Tenemos 347.59 pies. Y luego de aplicar la fórmula, pues ahí tenemos una caída de presión de 0.36 PSI. Es decir que ya llevamos 0.67 PSI de pérdida por tubería y accesorios desde la salida del compresor hasta el final o hasta el punto 3. Nos hace falta el tramo hasta el punto más lejano o hasta el punto donde yo ocupo mayor presión.
Porque si los siguientes puntos la presión necesaria es menor, quiere decir que ahí podría tener un poco más de pérdida. Pero como este es el que requiere mayor presión, aquí debería tener la menor pérdida posible. Entonces, mi siguiente tramo va a ser del punto 3 al punto 4. Pero como en el Excel yo no tengo esa sección, entonces lo tengo que agregar. Y esta la vamos a poner aquí, que esta sería la punto 3, 1, 3.2, 3.3. Y va a ser del tramo 3 a 4. ¿Cuánto flujo va a pasar en ese tramo? Y ya no va a ir el flujo total. ¿Por qué? Porque en el tramo anterior, o el cabezal, yo repartí en todos estos ramales. Entonces, del tramo 3 a 4, ¿cuánto flujo es el que yo voy a considerar? Vamos a revisar qué fue lo que hicimos en los requerimientos. Encontramos que hacia el taller de mantenimiento van 25 de SCFM, pero como hay una coincidencia del 60%, realmente solo van 15 SCFM. ¿Qué diámetro nos dio? Cuando calculamos los diámetros, nos dio un diámetro de 1 pulgada. Y como es un cabezal que reparte a varios ramales, esta línea la voy a considerar de 1 pulgada hasta el punto final. Entonces, aquí yo tendría diámetro de 1 pulgada. Y sus accesorios que pueda tener serán de 1 pulgada. Aquí eran 15 SCFM de flujo. ¿Qué pérdida tiene esta tubería de 1 pulgada con 15 SCFM? Entonces regresemos a la tabla de 100 PSI. Esta que tenemos aquí. 1 pulgada, 15 SCFM. Como no lo tengo, lo mejor es interpolar. Yo por aquí hice para que me saliera más fácil, yo por aquí hice alguna interpolación mediante fórmula. Tendríamos 10 SCFM aquí, 15 aquí, 20 aquí. Tendríamos en el límite de 10 SCFM una pérdida de 0.28. Y en el límite de 20 tendríamos una pérdida de 1.11. Entonces la pérdida sería, después de interpolar, 0.695. 0.695. ¿Qué más nos hace falta? ¿Qué longitud tengo? Esta es la columna de longitud. ¿Qué longitud tengo? Entonces, vamos a medir nuevamente. Y yo tengo 6.17, bueno, 6.2, digamos. Y aquí 16.32, 22, 23. Bueno, 22.5 aproximadamente. Entonces tenemos una longitud de 22.5, 3.28. Debemos dejarlo en pies. 73.8 pies. Imaginemos que este cambio es horizontal, no tenemos cambio de altura. Entonces no le vamos a sumar por cambio de altura. Entonces, ¿cuánta pérdida tendríamos ahí? Bien, longitud de tubería 73.8. Entonces hace falta la longitud equivalente de accesorios. ¿Tenemos válvula con puerta en ese tramo? No tenemos válvula con puerta. Entonces sigue siendo cantidad igual a 0. Codos, si tenemos un codo. Y este codo pues es el que necesitamos para este cambio de dirección. Pero si tenemos T también. T, ¿cuántas son? Pues cada uno de estos ramales necesitan una T. 1, 2, 3, 4, 5 T. Y aparte de eso tengo un drenaje. Entonces necesitaríamos 6 T en el cálculo. ¿Cuál es la longitud equivalente de una T de 1 pulgada? Vamos a buscar en la tabla, en la parte final. Vamos a calcular una T, en este caso T room. Y 1 pulgada, pues la caída de presión, o el coeficiente de caída de presión es 1.05. Lo colocamos acá como 1.05.
Y pues la longitud equivalente en este caso es mucho menor a las anteriores. Solo son 6.3 pies. Se lo sumamos a los 73.8 pies de la tubería. Aplicamos la fórmula. Y esto nos da pues una caída de 0.06 PSI para este último tramo de acá. Bien, ¿qué más? Ya tenemos casi todo. ¿Cuánto tenemos hasta ahorita? Bueno, hasta ahorita tenemos 4.22. ¿De dónde sale lo demás? Pues aparte de los tramos de tubería, tenemos las pérdidas por otros tipos de pérdidas que serían los equipos. ¿Cuántos hemos dicho que era, o mejor dicho, qué equipos teníamos? Teníamos compresor, secador, tanque y filtro, pero el compresor no lo considero porque yo mido la presión a la salida del compresor y ahí es donde yo debo tener 100 pies, o mejor dicho, 100 PSI aquí a la salida. Pero sí considero el secador con 2 PSI, tanque con 1 PSI y filtros con 0.5. Y esos pues están aquí numerados, con cada uno con su pérdida de presión. Y hasta ahorita llevamos pues una pérdida de 4.22 PSI. Ahora bien, están todos los tramos. Realmente hace falta un tramo en el cálculo. Y es, imaginemos el último flujo cuando llega a este ramal, que sería el punto más lejano. Imaginemos que pues aquí es donde ya se conecta la máquina de herramienta. Y aquí es donde necesitamos 90 PSI mínimo, que nos decían los requerimientos. Entonces tenemos que validar que aquí estamos llegando con 90 PSI o más. Entonces nos hace falta calcular la pérdida de este último ramal. Pues lo hemos encontrado como un diámetro de 3.4 o 3 cuartos, ¿no? Un diámetro de 3 cuartos. Como no tengo esa sección, voy a agregarla en el Excel. Vamos a ponerle aquí tramo final o en el punto de la demanda. ¿Cuántos CFM? Pues para esto necesitamos recurrir a los requerimientos. Y cada demanda, ya esta es la demanda, ya no es todo el cabezal. Cada demanda requiere 5 SCFM. Entonces, nos regresamos y ocupamos 5 SCFM. Pero la tubería es 3 cuartos y por lo tanto todos los accesorios que yo tenga ahí, van a ser de 3 cuartos. Ingeniero, consulta. Sí. Tomamos ese punto más largo por mayor presión de PSI, porque a mi parecer, creo que si comenzamos a sumar, creo que sería la fila 10. Ya si tomamos en longitud, el punto más largo. O no sé Sí. si Eso sería, sí, eso puede ser la primera impresión que uno tendría, pero ¿cuál es el problema? Que estos puntos tienen un requerimiento de presión de 75 PSI, entonces tengo un mayor rango de caída de pérdida. Entonces, si yo tengo en ese rango, digamos que a mí me están dando 4.22 ahorita y en el otro tramo me dan 6 PSI, yo no tengo problemas con esta demanda porque su presión de trabajo es 75, más bien estoy llegando muy alto. Yo lo que tengo que asegurar es que donde yo necesito presión más alta, ahí yo no estoy con una caída demasiado alta. Aunque con 6 PSI yo seguiría estando siempre arriba de 90 PSI. Entonces, quizás ese es un criterio adicional al sistema de bombas. El sistema de bombas sí, tomábamos la más lejana en cuanto a caída de presión. Aquí tenemos que tomar en cuenta la más lejana, pero aparte de esa, la más lejana, pero que también sea el requerimiento de mayor presión y no sobrepasar esa presión mínima que yo necesito, que sería 90. Entonces, viendo de otra forma, en la ruta que tomamos ahorita yo tengo disponible solo 10 PSI de caída, pero en las otras rutas tengo 25 disponibles. Entonces, siguiendo el criterio, mi punto más crítico sería cumplir con estos 90 en el punto más lejano o el de mayor demanda, mejor dicho. Mejor para manejarlo de esta forma. Entonces sería el de mayor demanda. Imaginemos lo siguiente, que yo decido irme a la fila 10, que es la que mencionábamos ahorita, y tengo 12 PSI de pérdida. Estaría llegando a 88. Y yo estaría bien para este ramal.
pero puede ser que esa misma presión me afecte un poco la llegada a los 90 PSI. Es cierto, tal vez no sean 12, pero tal vez llegue con 10 PSI de pérdida. ¿Por qué? Porque al tener aquí suficiente rango, yo puedo pensar que entonces puedo usar diámetros más pequeños. Pero al usar diámetros más pequeños, puede ser que yo afecte la llegada de 90 PSI hasta este punto de acá. Entonces, son varios de los criterios adicionales a los de bombas. Bombas solo era distancia más lejana en cuanto a pérdida. Aquí tenemos que tomar en cuenta también cuál es la mayor requerimiento en cuanto a presión y cumplir con ese requerimiento de presión máximo que yo tengo. Entendido, gracias. Bueno, bien, entonces, ¿cuánto era no, la longitud? Ya estábamos así estamos en los accesorios de 3/4. Válvulas con puerta. Podríamos considerar que esta válvula que al final es una válvula con puerta, pero para diámetros pequeños no se usa válvula con puerta. Se utiliza más válvulas de bola. Pero en la tabla, lo más cercano a válvula de bola es la válvula globo que tenemos acá al final. Entonces, voy a cambiar aquí la descripción. En lugar de válvula con puerta, lo voy a poner válvula de globo. 3/4, tengo una válvula. ¿Cuál es la longitud equivalente de esa válvula? Es válvula de 3/4, tiene una caída de 22.9, tiene bastante caída. 22.9 longitud equivalente, mejor dicho, para esta válvula globo. Tenemos codos, aunque aquí no lo veamos, pero es común que en los ramales, para evitar que cualquier condensado llegue a los puntos de demanda, antes de hacer esta ramificación, yo primero salga hacia arriba. O sea, de la T, salgo primero vertical hacia arriba. Y luego cambio la dirección a forma horizontal. Entonces, ahí yo voy a tener un codo. Entonces, sí necesito incluir, en este punto necesito incluir un codo, así como lo tenemos acá. ¿Y cuál es la caída, o mejor dicho, longitud equivalente para un codo de 3/4? 0.82, digamos que vamos a considerar codo de radio largo. Ahí es 0.82. Y por último, tenemos una T. Aquí voy a poner que solo es una. Y esta aquí sí hay una diferencia. Todas las otras T que nosotros consideramos, por ejemplo esta, la T, o mejor dicho, el flujo continúa de forma lineal con respecto a la T, no en la forma de cambio de dirección. Entonces, en ese caso, considerábamos esta T que dice aquí run. Pero en esta otra cambia un poco, porque cuando yo evalúo esta demanda, ya el flujo no lo evalúo en este sentido, sino que llega a la T y cambia de dirección. Si hace eso, la pérdida es mayor y ahora ya no voy a considerar esta T de acá, sino que la que voy a considerar es esta de acá. Es decir, una T que el flujo sale por uno de los lados, no sale de forma lineal. Y aquí ya cambia un poco. Veamos que en la otra, para la T sería de 0.82, pero cuando sale por un lado de la T, o sea, en la forma del branch, o hace un cambio a 90 grados adentro de la T, la longitud equivalente es 4.12. Hay un buen cambio en la longitud equivalente, entonces hay que tomar en cuenta esa parte. Y esto pues nos lleva a un cálculo de 101.64 pies de longitud, ya sumando la longitud real de la tubería más la longitud equivalente. Luego de multiplicar, de aplicar la fórmula, pues tenemos una caída en ese pequeño tramo de 0.07 PSI. Y acá abajo, Pero pues, creo que la longitud la está considerando del tramo anterior. Y, esta, la sí, longitud, tiene razón, cierto. Bueno, aquí el tramo realmente solo sería esta pequeña longitud, 1.2 metros. Imaginemos que sube 1 metro, porque primero sale vertical, tendríamos 2.2 metros. Entonces, vamos a considerar aquí 2.2 metros. Bueno, incluso menos pérdida da. Ahora sí,
tenemos una longitud total de 35 pies y después de aplicar la fórmula, pues 0.02 PSI. Y con eso tenemos una caída total de 4.25. Bien, aquí con esto vamos a terminar. Tenemos una longitud de 4.25, o mejor dicho, una caída de presión de 4.25 PSI. ¿Cuánto salíamos del compresor? Salíamos a 100 PSI. ¿A cuánto estamos llegando al punto más lejano? Pues sería la salida del compresor menos la caída de presión total en el sistema. Y eso nos lleva a 95.75 PSI. Y si lo sacamos en porcentaje, este 4.25 con respecto a los 100 de entrada, solo es el 4.25% de caída de presión, que se consideraría algo, pues, algo aceptable. Es una caída de presión aceptable. Bien, entonces, habíamos hablado, creo que debíamos mantenernos a un máximo de hasta 10%, pero en casos más exigentes, pues, sería bueno mantenernos entre 5 y 7% de caída de presión. Eso porque si cae la presión, pues el fluido se expande y si se expande, pues más caudal y eso va incrementando cada vez más caída de presión a su vez. Entonces está bien 4.25 PSI. Si fuese muy grande, es decir, más de 10%, ¿qué nos tocaría? Nos tocaría reevaluar los diámetros y ver si incrementando diámetros en algún punto, nosotros podemos bajar esa caída de presión. O en otro caso, pues, ver cómo podemos hacer para disminuir la caída de los equipos. Una de ellas podría ser, pues, separar los equipos en dos, para que se dividan los flujos y ahí, pues, quedamos en fluidos en paralelo. Bien, otra situación es si es mucha la caída, se hace algo que se llama loop, donde esta tubería principal yo hago un anillo alrededor de todo el edificio y eso ayuda a redistribuir un poco mejor la presión y el flujo. Pero pues ahí ya viene un poco al tanteo. Este procedimiento que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer por ambos lados, tanto por arriba como por abajo y empezar a hacer un tanteo. Y ahí mejor auxiliarnos con un software de diseño como es que vamos a aprender a usar. Bien, entonces mañana tal vez demos un último repaso de esta forma de cálculo y vamos a ver ya la parte de seleccionar un compresor. Pues eso, seleccionarlo desde un catálogo, desde un manual, tomando en cuenta el flujo, tomando en cuenta la presión, tomando en cuenta el tipo de compresor y eso pues lo vamos a ver mañana. Por hoy, pues, aquí estaríamos. Si hay alguna consulta, yo les voy a mandar. Ya subí el Excel, pero no lo he subido con el ejemplo terminado hasta llegar a esta presión, a estos valores de acá. Entonces, se los voy a mandar también. Lo voy a subir en la plataforma o se los mando por WhatsApp. Nos quedaríamos acá. No sé si hay alguna consulta. Ingeniero, solo una consulta ahí técnica. ¿Bien? En el caso de las T de desagüe, esas irían en dirección hacia abajo, ¿verdad? Sí, así En la es, hacia instalación. abajo. Y cuando son derivaciones del flujo, sí es el famoso, como que es en cuello de ganso, que sería hacia Cuello de arriba. ganso. Estos de acá. Así es. Sí, porque así el condensado cae por gravedad en el drenaje, pero en los cuellos de ganso el condensado pasa de paso y no agarra hacia las ramales. Así es, así se hace. Ok, gracias. Sí, bueno, incluso hay unas T que son excéntricas, que no es necesario el cuello de ganso porque es excéntrica, entonces sale por la parte superior del diámetro, pero eso pues en otro tipo de aplicaciones y materiales. Bueno, entonces sí nos quedamos acá y continuamos mañana. Listo, ingeniero, muchas gracias. Bueno,